Amigos, regresamos a Argumentos. Me acompaña en estos momentos el economista, doctor en gerencia, Leonardo Soto, desde el estado Zulia. Viene a Caracas a darnos también su visión, sus planteamientos sobre el panorama político, económico que vive nuestro país. Digo político porque, bueno, muchos de los indicadores económicos se han visto reflejados por un proceso de negociaciones, un tema de sanciones con Estados Unidos, acuerdos que están allí sobre la mesa. Pero evidentemente también la gente lo que quiere saber es cómo todo esto que ocurre nos impacta y cómo podemos enfrentarlo. Ya muchas personas están diciendo, si regresa el día jueves, pues más sanciones a Venezuela, si se revierte ese alivio, ¿qué va a pasar con nosotros? Si los economistas nos habían dicho que con este alivio de sanciones iba a mejorar nuestra economía, iba a mejorar el sector empresarial y en consecuencia, pues quizá también era un alivio para el bolsillo del venezolano ya de por sí bastante afectado. Rosa, el tema sanciones es un tema que tiene dos vías por las cuales siempre se debe analizar con mucha Ujú. responsabilidad. La primera vía, obviamente, es la política a nivel general y así aparentemente se hizo o se ha hecho ver como estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela. Las sanciones aparentemente se implementaron como una forma de presionar al gobierno de Venezuela para que generase algunos cambios internos que permitiesen este año 2024 generar un proceso electoral presidencial que fuese creíble, según, por supuesto, las directrices que Sí. establece Estados Unidos con relación al análisis que ellos hacen y el establecimiento de dichas sanciones, y además de eso, por supuesto, el cuestionamiento que existe aún a nivel internacional sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Y esto no lo dice Leonardo Soto, así está establecido la Unión Europea, así lo establece Ujú. Estados Unidos, algunos países de Asia, que siguen colocando en duda la fiabilidad democrática del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la primera vertiente de análisis. La segunda vertiente de análisis obviamente es lo económico, que las sanciones iban a afectar a la economía al momento que se establecieron, obviamente Claro. iban a hacerlo, iban a tener un impacto directo sobre la capacidad de generación de flujo de caja que tiene el país, sobre su principal actividad de exportación, que es el petróleo, la principal actividad generadora de dólares frescos que entran en la economía es el petróleo. Pero las sanciones fueron las causantes de la crisis económica como aún la seguimos viviendo en la actualidad, una crisis económica que se viene acumulando desde el año 2010, aunque muchas personas no lo crean, porque hay una ilusión asociada al hecho de que la crisis comenzó cuando comenzó la hiperinflación, cuando Sí. comenzó la Más escasez. hacia el 2014. Exactamente, Quizá más la duro. crisis inicia en el 2010 con un déficit importante, con Mm. la generación de dinero inorgánico, con un control de precios que se venía en ese momento gestando, con un control de cambios que inclusive Ujú. llevó a que Venezuela tuviese la asignación de divisas a través de cupos, que tal vez muchos lo recuerdan, Claro. famosos cupos Cadivi, que generaron en parte una dinámica económica que coadyuvó a la creación de un mercado paralelo de divisas, pero Y que también lamentablemente allí hubo desvío de fondos, lamentablemente, no, ¿no? mira, además de desvío de fondo, te coloco los hechos prácticos Ujú. que, por ejemplo, los certificados de no producción, que cada vez que lo menciono, hay personas que dicen, bueno, eso existió, sí, había empresas, muchas de ellas presuntamente de maletín, que recibían divisas a un Ujú. precio preferencial, a traer una cantidad de productos importados a un precio irrisorio, muy bajo, que era imposible competir con ellos cuando en Venezuela en ese momento aún se producían esos rubros y quedaron totalmente desasistidos ante esa cantidad de importaciones sin ningún tipo de control. Entonces, Sí. las sanciones sí han afectado la capacidad de que Venezuela genere divisas suficientes para poder mantener el gran aparato de gasto público que actualmente lamentablemente se mantiene en nuestro día a día, y esto obviamente ha afectado la posibilidad de una recuperación real. ¿Qué pasa actualmente, Rosa? Y es un tema que es parte del análisis económico con relación a las sanciones. Las sanciones no deberían existir, no deberían estar. Desde la perspectiva económica, tecnoeconómica, nunca No debieron deben estar, aplicarse claro. en Venezuela, nunca debieron aplicarse. Sin embargo, veníamos con una serie de crisis acumuladas desde el punto de vista económico que llevaron inclusive a nuestra producción de petróleo en su peor momento a apenas 350.000 barriles de petróleo por día, cuando en nuestro mejor momento estuvimos cerca de los 3 millones diarios de Ujú. producción de petrolera. Entonces, en esa crisis acumulada, más la acumulación o más la imposición de estas sanciones, se creó un caldo de cultivo muy peligroso para el ciudadano más vulnerable. Hay muchas Ujú. personas que utilizan el término el ciudadano a pie, a mí no me gusta ese término, el ciudadano más vulnerable que depende de un salario,
Por ejemplo, el ciudadano que hoy es parte de una nómina pública nacional Claro. que está demasiado abultada. Que depende de bonos eventuales para Claro, poder, digamos, paliar un poco. y el tema, Rosa, aquí está en que estamos en un proceso de campaña electoral, sí. Y en Ujú. medio de un proceso de campaña electoral, además muy atropellado porque Sí, unos se lapsos estableció una súper cortos. fecha irreal en comparación con nuestra dinámica socioeconómica ante un alivio parcial de esas sanciones que comenzaron a sumar la posibilidad de que PDVSA tuviese nuevamente participación en mercados internacionales vendiendo petróleo sin descuento, mejorando nuestros niveles de rentabilidad, que Chevron participara más en la recuperación de pozos, en la exploración de nuevos pozos y en la participación de más producción, que de hecho ya hoy estamos cerca de los Sí. 850.000 barriles por día. Entonces, si las sanciones y su alivio vinieron a generar ese escenario, tampoco íbamos a ver las soluciones en lo inmediato. Eso no iba a ser un parpadeo y Venezuela mejoró. Eso es un proceso de acumulación. ¿Acumulación qué? Uno, en ahorros por reservas internacionales. Dos, capacidad productiva. Hay que fortalecer al sector Ujú. empresarial, pero aún no hay crédito. Tres, Ese sincerar es la otro gran realidad problema, los salarial. créditos. Claro, sincerar la realidad salarial. Y además de Ujú. sincerar la realidad salarial, es sincerar la realidad de la nómina pública. El gobierno, indistintamente de quien esté, no puede seguir sosteniendo una nómina pública Tan que grande. supere el 1.200.000 personas. Y actualmente estamos por encima de los 3 millones o un poco más, dicen algunas personas con números extraoficiales. Wow, es que se crearon una gran cantidad también de ministerios, viceministerios o pues otros Mira, otros yo voy grupos. a mencionar una frase de un personaje que hoy está en boca de América Latina, pero que no es de santo de devoción de muchas personas. Ujú. Él lo dijo en su campaña en un país austral y tenía razón a partir de la realidad que estaba viviendo ese país. No hay plata. Venezuela está viviendo una situación parecida y estamos viviendo en un momento de efervescencia en campaña electoral. Políticos que están ofreciéndole a la ciudadanía, a la ciudadanía cosas que no pueden cumplir en lo inmediato. He Irreales. escuchado candidatos que están proponiendo incrementos de salario. Inmediatamente toma el poder, voy a incrementar el salario. ¿Eso es posible? Voy a utilizar los términos del caballero que estuvo antes. Eso es deseable, Ujú. obviamente. Es posible. Puede ser posible, pero no en el corto plazo. Hay otros Claro. candidatos que están ofreciendo una dolarización inmediata para solucionar una coyuntura monetaria que sí Ujú. puede solucionar algunos aspectos de índole inflacionarios, pero que se van a convertir en un problema importante en el mediano o en el largo plazo. Es decir, el Bolívar aún tiene posibilidad de ser salvo. Entonces, además está el ciudadano, el candidato del oficialismo ofreciendo, por ejemplo, colchones, 1 millón de colchones. ¿Van a solucionar una necesidad inmediata? Puede que la solucionen. Para el que no tenga un colchón, ahora lo va a tener. Mm. Pero eso es sostenible y sustentable. Entonces yo siento desde el punto de vista político asociado a lo económico que Sí. siguen subestimando a la gente, Ujú. siguen subestimando al ciudadano. Creo que siguen tratándolo como un ciudadano que no sabe lo que está pasando y que puede decirle cualquier cosa para ganarme su voto. Y que el venezolano ha cambiado su mentalidad y también pues se ha vuelto más crítico en lo largo de los años. No digo que antes no lo haya sido, pero hemos visto un crecimiento de ese nivel de, hey, ya no estoy dispuesto a aceptar que me den esta migaja o pues, digamos, hemos visto que ha crecido esa población mucho más crítica respecto a recibir estos bonos o una bolsa CLAC como parte de, de una campaña. Lo vimos en el estado Barinas, por ejemplo. Mira, la premisa y una de las cosas que como economista siempre trato de hacer, más que tratar lo hago, de hecho, es que cada vez que puedo recorro el país. Ujú. Y eso implica hacerlo por los medios que estén disponibles, sea por avión, sea por carro, sea por bus, sea por carrito por puesto, y hablar con las personas cara a cara y escucharlos hablar de economía real y a escucharlos además analizar el discurso de los políticos que Sí. hoy están en una disputa basados en quién puede hacerse del poder en medio de un país tan complejo. Es entender la realidad de la calle desde el punto de vista de que están sacando presupuestos familiares, están analizando mejor proyecciones económicas, están Ujú. entendiendo cómo un político me dice verdades a medias o verdades convenientemente partidistas en un momento tan importante como el que vive actualmente Venezuela. Se dan cuenta quienes aparecen en momentos de elecciones y quienes siempre han estado presentes y sobre todo con proyectos, con planteamientos y con propuestas basadas en la realidad. Vamos a una pausa, ya regresamos con más argumentos y el economista Leonardo Soto.